Bien. ¿Alguien tiene, a ver, por favor, ¿alguien tiene alguna duda? Bien, pues vamos a empezar a ver JSON binding, que es otra forma de trabajar con ficheros JSON. ¿De acuerdo? Internamente, JSON binding hace uso de todo lo que hemos visto en JSON Processing, pero eso internamente. ¿De acuerdo? Lo que es la programación no es que sea fácil, es que no hay programación. ¿De acuerdo? Vale. Para trabajar con JSON binding, nosotros tendremos que incluir las dependencias correspondientes a JSON Processing y las dependencias con respecto a JSON binding, que sería la dependencia Jakarta JSON Binding API y JSON, estas dos. ¿De acuerdo? Además de las anteriores, estas dos. Esta sería la definición del interface, de los interfaces, de la especificación, y esta sería la implementación de la especificación. ¿Vale? Bueno, para explicar JSON binding lo vamos a hacer directamente a través de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos un proyecto en el que vamos a incluir ya estas dependencias. ¿Vale? Bien, pues nos creamos un proyecto. Yo le voy a llamar JSON B, de JSON binding. Bien, pues lo que me dicen es que como dependencias tengo que incluir las dependencias con respecto a JSON Processing, por lo tanto,
Y una vez que ya tenemos definidas las dependencias con respecto a JSON Processing, tenemos que incluir las dependencias con respecto a JSON Binding. Pues, la dependencia, la carta, JSON bin API, jakarta.json bin API, que esto exige que el group ID sea Jakarta JSON bin bind y la implementación se llama JSON. Vale. La última versión de JSON Binding 3.0.0, bueno, pues de JSON también metemos 3.0.0, ¿de acuerdo? En cuanto a JSON Processing 2.0.1 y en cuanto a JSON Binding 3. Creamos el paquete de aplicación. Clase main. Que contenga método main. Ahí, ok. Vale. Bien, ¿en qué consiste JSON Binding? Él va a hacer automáticamente todas las transformaciones de Java a JSON y de JSON a Java. Lo hace él automáticamente. ¿De acuerdo? Sigue unas determinadas reglas y tenemos que saber esas reglas. A partir de ahí, él lo hace todo. ¿Sí? ¿Cuál, perdona? Sí, tú primero comprueba que tus nombres coinciden con los que hemos puesto y comprueba las versiones. 3.0.0, 3.0.0 para lo que sería JSON Binding y 2.0.1 para lo que sería lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí no te aparece el iconito para refrescar, te vas al ficherito POM, botón derecho, Maven, Reload Project, que sería lo mismo, el mismo efecto. Vale. Con estos ficheritos POM, donde vosotros estáis marcando las dependencias, podéis descargaros el código fuente de esas dependencias, ver los ficheros Java a través de los que se han implementado todas esas librerías, descargar solamente la documentación de esas librerías o descargar tanto los códigos fuentes como la documentación. ¿De acuerdo? De cada una de las librerías, de cada una de vuestras dependencias. ¿De acuerdo? Lo podríais hacer. Lo que decíamos era que JSON Binding automáticamente hace todas las transformaciones. ¿De acuerdo? Vale.
Me dice cuáles son los tipos de datos que va a soportar, que serán los tipos de datos fundamentales, sus wrappers. Luego, Big Decimal, Big Integer, URL, URI, así como los opcionales. También todo lo correspondiente a fechas pertenecientes al paquete Java útil, que ya está un poco deprecado. Y todas las fechas del paquete JavaTime. ¿Vale? Así como todas las colecciones, ya sean conjuntos, listas y mapas. Todo eso lo soporta. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora lo que me dice es, si yo voy a transformar una colección, y da igual qué colección, excepto mapa, cualquier colección, a JSON, él automáticamente lo que hace es crea un array JSON que va a contener un elemento por cada elemento de la colección. ¿De acuerdo? Sea el elemento de la colección el tipo de dato que sea. El orden en el que aparecen los elementos en ese array JSON coincide con el orden de los elementos en la colección. ¿Vale? Eso, cuando yo escribo, cuando yo transformo una colección Java a JSON. ¿Vale? Si lo que estoy transformando a JSON es un mapa, JSON Binding lo que va a hacer es crearme un objeto JSON, donde las claves del mapa, convertidas a cadenas de caracteres, es decir, coge la clave, invoca su método toString y obtiene la representación en string de la clave. Vale, pues eso va a ser la propiedad del objeto JSON. Y el valor del objeto JSON será el valor de cada una de las entradas. Luego, entonces, si nosotros estamos serializando a JSON un mapa, JSON Binding lo que hace es crea un objeto JSON. Por cada entrada del mapa, crea una propiedad. El nombre de la propiedad coincide con la clave, convertida a string. Y el valor de la propiedad con el valor de la entrada, como se represente. ¿De acuerdo? Si la entrada del mapa es una colección, esa entrada se representará a través de un array cuyos elementos coincidirán con la representación de cada uno de los elementos de aquella colección. ¿De acuerdo? Luego los mapas se corresponden con objetos JSON. Recordad que en un mapa no puede haber dos claves iguales. En un objeto JSON no puede haber dos propiedades que se llamen igual. ¿De acuerdo? Vale. Si lo que yo escribo a JSON es una enumeración, una constante numerada, lo que escribe en JSON es una cadena de caracteres, en donde esa cadena de caracteres se corresponde con el name de la constante numerada. Ya habíamos visto con las constantes enumeradas que todas tenían un método name que se evaluaba como una cadena de caracteres cuyo valor coincidía con el nombre de la constante. ¿Vale? Bueno, pues lo que escribe él en JSON es precisamente eso, el nombre de la constante. ¿Vale? Y ahora, lo que me dice es, si yo lo que escribo, lo que quiero serializar a JSON es un objeto Java, me dice que lo que escribe en JSON es un objeto JSON, donde ese objeto JSON tendrá tantas propiedades y con el mismo nombre como propiedades tenga el objeto JSON, entendiendo como propiedades sus métodos públicos getter. Un método getter representa una propiedad. ¿Vale? Y tiene que tener la sintaxis del método getter. Es decir, si tiene método get nombre, existirá la propiedad nombre con la n minúscula. Y eso generará una propiedad nombre, donde el valor de la propiedad se corresponde con el valor devuelto por el método. Luego, internamente, JSON Binding lo que hace es, si yo quiero escribir un objeto JSON, él lo que va a hacer es
invocar, o sea, comprobar qué getters tiene. Por cada getter determina cuál es el nombre de la propiedad. Invoca al método y el valor devuelto es lo que representa JSON. ¿De acuerdo? Vale. Pues visto esto, vamos a ver. Nosotros en nuestra aplicación vamos a crearnos una clase alumno. Y en esta clase vamos a definir una propiedad expediente por ejemplo, daría igual todas las propiedades que quisiésemos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a decir que esto va a ser un value. Perdón, un value. Sea un data. Me va a añadir los getter y los setter. Además del equal, hashcode, string. ¿Vale? Y vamos a definir un builder con el setter prefix. Vale. Tenemos definida nuestra clase alumno. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos un objeto de la clase alumno. Vale. Pues la clase alumno, utilizo ese patrón builder y digo que me creo un objeto alumno con el expediente unos con el nombre Carlos, con el email carlos@gmail.com y crear objeto. Vale. Y aquí tenemos nuestro objeto alumno. Y ahora es ese que queremos convertir a JSON. Vale. Las conversiones. Para trabajar con JSON binding, lo que necesitamos es un objeto JSON B. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos un objeto JSON B? JSON B de JSON B. ¿Cómo obtenemos un objeto JSON B? Pues existe una clase que es JSON B Builder, el constructor de objetos JSON B, que sigue el patrón Builder. Tiene un método newBuilder a través del que creamos un nuevo JSON B Builder. Y ese tiene, yo puedo de alguna forma configurar ese objeto JSON binding y invoco al método build y aquí ya obtengo mi objeto JSON B. Luego la creación del objeto JSON B se realiza mediante patrón builder y a través de JSON B builder. Y ahora, este objeto JSON B tiene método fromJSON que me crea objetos Java
a partir de JSON y tiene métodos toJSON, al que yo le paso objeto Java y él me lo transforma. ¿De acuerdo? No hay más. Nosotros lo que queremos es convertir a JSON un objeto Java. Tendremos que invocar a los métodos toJSON. ¿Vale? Método toJSON recibe como parámetro un objeto, cualquier objeto. Y él lo que me devuelve es una cadena con la representación JSON de ese objeto. Si yo al método toJSON lo que le paso es un writer, por ejemplo, un print writer, él, la transformación del objeto JSON a JSON, me lo hace escribiéndome en aquel flujo. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. Y no tengo que hacer nada más. Luego, entonces, si yo invoco al método toJSON y le paso el objeto alumno, este me va a devolver una cadena JSON, donde esa cadena contiene la representación JSON de este objeto alumno. Si la mostramos en pantalla, veremos la transformación. ¿Qué es lo que me dice la regla JSON? Si yo lo que le paso es un objeto que no es una colección, no es un mapa, no es una enumeración, sino que lo que estoy pasando es un objeto Java, él lo que va a hacer es transformarme ese objeto Java a un objeto JSON. Ese objeto JSON, ¿qué propiedades va a tener? Va a tener como propiedades los getter que se encuentre en el objeto. ¿Qué getter tenemos? A través de data tendremos un get expediente, un get nombre, un get email. Existirá, por tanto, las propiedades expediente en minúscula, nombre en minúscula, email en minúscula. El objeto JSON contendrá esas tres propiedades. El valor de cada una de las propiedades se corresponde con lo que el método correspondiente devuelve. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo ejecutamos y lo probamos. Y aquí tenéis el resultado. Me ha creado una cadena formateada en JSON. Primer carácter, llave. Por lo tanto, eso se trata de un JSON. ¿Qué propiedad es? Propiedad email, con el valor carlos@gmail.com. Propiedad expediente, con el valor todo uno. Propiedad nombre, con el valor Carlos. Este método ha descubierto cuáles son los getters de este. Por cada getter crea una propiedad, invoca a ese método getter y el valor será el valor de la propiedad. Decíamos que para crear este JSON binding lo hacemos a través de un JSON builder y que el JSON builder me permitía configurarlo. Le podemos decir, yo quiero una determinada configuración. Para facilitar esa configuración, tenemos que crearnos un objeto JSONB-config. Y ahora, a este objeto tiene una serie de propiedades que nosotros vamos a poder modificar. Que de alguna forma determinarán qué configuración queremos que tenga este JSONB. Por ejemplo, le podemos decir al JSONB config with formatting. Quiero que lo formates, que tenga formato.
Y ahora le pasamos este objeto JSON-bconfig a la configuración con la que queremos obtener nuestro objeto JSON-B. Y volvemos a ejecutar. Y ahora vemos que la cadena de caracteres está formateada. ¿Vale? Ya no es una línea como la de antes, sino que ahora tiene ese formato. Más legible. Para nosotros, para el ordenador le da exactamente igual. Que esté así, que esté de la otra forma. ¿De acuerdo? Lo que quiero que veamos es, primero, cómo obtenemos un objeto JSON-B. A través de un objeto JSON-B Builder. Creamos un objeto JSON-B Builder y a partir de él lo construimos. ¿Vale? Ese objeto JSON-B Builder podemos establecer una configuración, donde la configuración es un objeto JSON-bconfig. Aquí nosotros jugaremos con una serie de propiedades que iremos viendo poco a poco. ¿De acuerdo? Una propiedad, por ejemplo, es with formatting. Queremos que tenga formato. ¿De acuerdo? Y haremos las transformaciones a través del método JSON de este objeto JSON. Y no hay más. Cualquier cosa que queramos transformar, así. Por ejemplo, imaginaros, tenemos el objeto alumno. Y decimos, no, mira, ahora me voy a crear una lista de objetos alumno que va a ser una lista que va a contener un objeto alumno o el objeto alumno. Creamos una lista que va a contener un único elemento, donde ese elemento es este objeto alumno. Y ahora lo que queremos transformar a JSON es esta lista. Lo que le vamos a pasar aquí como parámetro, quiero transformar a JSON no alumno, sino alumnos. Lo que le estoy pasando es una colección. Por las normas de JSON Binding, lo que dice es, si a mí me pasas una colección, yo lo que creo es un array JSON, que va a contener tantos elementos como ítems tenga esa colección, en el mismo orden. Y ahora representaré cada ítem en función del tipo de dato de ese ítem. El tipo de dato aquí del ítem, ¿qué es? Un objeto. Y por tanto lo representa a través de un JSON Object. Donde ese JSON Object tendrá las propiedades que terminen sus getter. ¿Vale? Si esto lo ejecutamos, me escribe un array JSON que contiene un elemento JSON con la información de ese objeto. ¿De acuerdo? Si en mi programa le decimos, quiere una lista que contenga el objeto alumno, el objeto alumno, el objeto alumno. 3 elementos que sean el mismo objeto alumno. Y ejecuto. ¿Qué es lo que me genera? Un array que contiene 3 ítems. Los ítems que son objetos alumno los represento a través de JSON Object. ¿De acuerdo? Donde cada uno se representa como se tenga que representar. ¿De acuerdo? Imaginaros que en nuestro programa tenemos una enumeración
curso, donde el curso puede ser primero, segundo, tercero, cuarto. El propósito es que ahora el alumno va a tener un atributo de tipo curso, que diga en qué curso está el alumno. ¿De acuerdo? El alumno va a tener una propiedad curso. Y lo hacemos con el propósito de comprobar, efectivamente, que cuando escribe una propiedad que en sí es una enumeración, lo que escribe es cadena de caracteres, con el nombre de la constante enumerada. En nuestro programa Java, cuando creamos el alumno, le tendremos que decir, vale, el curso de este alumno va a ser segundo. Seguimos creando la lista que contiene 3 veces ese objeto y seguimos transformando a JSON esa lista. Vale, pues aquí lo tenemos. Cada objeto, curso, cadena de caracteres, segundo. Las constantes enumeradas las escribe como cadenas de caracteres, en donde la cadena de caracteres se obtiene invocando al método name de esa constante, que sabemos que ese método nos devuelve el nombre de la constante. ¿Cuál, perdón? Si se puede ordenar las propiedades. Bien. Como estáis viendo, las propiedades las saca no en el orden en el que nosotros hemos definido aquí las propiedades, sino que las saca en un orden, en el que él establezca. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en cuanto al orden de las propiedades, es algo en lo que no deberéis prestar atención. Lo importante es que la propiedad exista, no que la propiedad se encuentre en primer lugar, segundo o tercero. ¿De acuerdo? Vosotros pensad que ese objeto Java, este objeto JSON, es como si fuese un mapa. Lo importante es que exista en ese mapa la entrada correspondiente a la clave expediente, no el orden en el que esté esa entrada dentro de ese mapa, sino que la entrada exista. ¿De acuerdo? Aún así, aún no siendo importante en JSON el orden en el que aparezcan las propiedades, nosotros vamos a poder ordenarlas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto cómo se transforma JSON en un objeto Java, una colección, y que entre los atributos de un objeto Java hay enumeraciones, seguimos viendo propiedades y vamos a llegar a eso. ¿De acuerdo? Vale. Lo que me dicen en cuanto a los getter es que tienen que ser métodos de instancia y métodos públicos. Si nosotros nos encontramos con un getter con nivel de acceso protegido o nos encontramos con un getter estático, eso no define una propiedad. Para JSON binding, las propiedades las definen los getters de instancia públicos. O las propiedades también las definen atributos públicos de la clase, ¿de acuerdo? Independientemente que tengan get. Si yo tengo un atributo público que no tiene get, la propiedad existe. ¿De acuerdo? Vale. Bien.
nosotros, a través de configuración, podemos establecer cómo se van a nombrar las propiedades. Por ejemplo, supongamos que tenemos para nuestra clase alumno una propiedad fecha de nacimiento. ¿Vale? Y decimos que la fecha de nacimiento es un local date. Vale. Pues ahora en main vamos a definir para ese alumno su fecha de nacimiento. With fecha de nacimiento y decimos local date of en el 2000 en el abril del 24. Su fecha de nacimiento ha sido el 24 de abril del 2000. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a generar el JSON. Y vemos. En principio, el nombre de la propiedad, fecha de nacimiento, tal cual. Tal cual habíamos definido nombre de propiedad. Nombre de propiedad. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando estamos serializando a JSON local date, las fechas las pone con sintaxis internacional. ¿De acuerdo? Año, guión, mes, guión, día. ¿De acuerdo? Vale. Decíamos que nosotros vamos a poder configurar el nombrado de las propiedades. ¿De acuerdo? Y para eso, en ese objeto JSON-bconfig, definiremos una propiedad with property naming strategy, con la estrategia de nombrado de propiedades y nosotros identificamos qué estrategia va a seguir. ¿Vale? Entonces, si en main y en la configuración, además de indicar en la configuración que lo queremos con formato, le podemos decir with property naming strategy y por ejemplo, upper camel case. Y eso implica que si nosotros ejecutamos ahora, vemos que el nombre de las propiedades se utiliza upper camel case y por tanto las iniciales siempre estarán en mayúscula. Porque hemos definido una estrategia para nombrar las propiedades. Si en lugar de upper camel case vosotros seleccionáis upper camel case with espacios, el nombre de vuestras propiedades
Para el curso no cambia, para el email no cambia, para el expediente no cambia. Para la fecha de nacimiento, el nombre de la propiedad se llama fecha, espacio, nacimiento. ¿De acuerdo? Lo está poniendo en esto. Upper camel para palabra, la inicial en mayúscula, y separado con espacio. Separado con espacio. Bueno, pues aquí tenéis una numeración, decís ahora, lowercase con guiones. Pues la propiedad ahora se llama fecha-nacimiento. ¿De acuerdo? Identity, tal cual. ¿De acuerdo? Luego nosotros podemos establecer cómo queremos que JSON Binding nombre a las propiedades. ¿De acuerdo? Podemos especificar la estrategia a seguir en cuanto al orden de las propiedades. Podemos indicar que el orden sea cualquiera, da igual el orden. Podemos decir que sea lexicographical, es decir, de la A a la Z, o el inverso, de la Z a la A. ¿De acuerdo? Y esto como propiedad de configuración de JSON bconfig. Pues, si nos vamos a la configuración, podemos decirle, vale, JSON bconfig with property order estrategia. Y ¿qué sería? Property order estrategia y, diríamos, lexicographical. Y eso implica que las propiedades me las ordena de la A a la Z. Si en lugar de lexicographical
especificamos el inverso y mandamos a ejecutar. Las propiedades me las ordena de la Z a la A. Any lo que implica es, me da igual, como lo veo. Luego, a través de la configuración, podemos establecer cómo queremos que JSON Binding aplique el orden de las propiedades. Aún así, nosotros vamos a poder establecer un orden concreto. Para eso, nuestra clase la tenemos que decorar con una notación JSONB Property Order, en donde nosotros establecemos el orden de las propiedades. Por ejemplo, nos vamos a la clase alumno. Y decimos, a mí me dejan decorar la clase alumno con una notación JSONB Property Order, en donde yo lo que tengo que facilitar es un array de strings, donde cada string representa el nombre de una propiedad. El nombre de una propiedad Java. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Y el orden que nosotros queramos, pues imaginaros. Quiero que primero sea el email. Ahora quiero que sea el expediente. Ahora quiero que sea la fecha de nacimiento. Ahora quiero que sea el curso. Y ahora quiero que sea el nombre. Yo establezco en qué orden concreto quiero que aparezcan las propiedades. Si mandamos a ejecutar, vemos que cuando me escribe objetos de la clase alumno, las propiedades me las pone en primero email, a continuación expediente, fecha de nacimiento, curso y nombre. Luego nosotros podemos establecer en qué orden concreto queremos que aparezcan las propiedades. ¿Vale? Se lo podemos decir con una estrategia por defecto, aplicable a cualquier clase, a excepción de que aquella clase esté decorada con la notación JSONB Property Order, en cuyo caso el orden, quien lo fija es esta. No la estrategia por defecto, sino esta. ¿De acuerdo? Insisto, con respecto al orden, no es importante, en JSON, no es importante el orden en el que aparezcan las propiedades. Lo importante es que aparezcan las propiedades. ¿De acuerdo? Vale. Decíamos, en cuanto al nombrado, a la hora de nombrar una propiedad, utiliza el nombre de la propiedad y le aplica una determinada estrategia.
el Apple Camel Case, el Apple Camel Case con espacios, con guiones. Pero nosotros vamos a tener la capacidad de poder definir qué nombre concreto queremos que tenga una determinada propiedad. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que nosotros decimos, yo la fecha de nacimiento. Quiero que no se llame fecha de nacimiento, quiero que se llame birthday. Para eso, lo que me dicen es, tú la propiedad o el método getter lo decoras con la notación JSON B property. Y en esta notación defines el nombre de la propiedad. Si ahora nosotros serializamos, generamos el JSON, vemos que lo que era antes fecha de nacimiento, ahora lo hemos llamado así. Luego podemos personalizar el nombre de las propiedades. Si nosotros establecemos explícitamente el nombre de una propiedad, a esa propiedad no se le aplica la estrategia de nombrado. ¿De acuerdo? Imaginaros al nombre, le vamos a llamar full name, escrito así. Y ahora vamos a establecer como estrategia de nombrado para las propiedades no identity, sino Apple Camel Case con espacios. ¿De acuerdo? Si nosotros ejecutamos, nuestra propiedad se sigue llamando full name. No full con la F mayúscula, espacio, name con la N mayúscula. ¿Por qué? Porque explícitamente hemos indicado cómo se debe llamar la propiedad. ¿De acuerdo? Se aplicará la estrategia de nombrado a aquellas propiedades donde explícitamente no le hayamos indicado un nombre distinto. ¿De acuerdo? De la misma forma que se aplicará una estrategia de ordenación de propiedades si explícitamente para el objeto correspondiente no hemos fijado nosotros un orden explícito. ¿Vale? Vamos a ver qué sucede cuando el valor de una propiedad es nulo. Imaginaos, por ejemplo, que nosotros, nuestra clase alumno, tiene una propiedad que sea su dirección postal. Y nosotros, cuando creamos el objeto alumno, no establecemos su dirección postal. O si queréis, dirección.
A todos los efectos, esa propiedad vale null, o bien por omisión, o bien porque explícitamente le fijamos null. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento es, no escribo propiedades que tengan valor null. Por defecto, cuando se encuentra una propiedad que tiene valor null, no la escribe. Si nosotros queremos que la escriba, explícitamente se lo tenemos que indicar. ¿Y cómo se lo indicamos? Mediante la notación JSON-B-property, en donde, además de especificar el nombre, especificamos la propiedad nilable. Valor true. Si ahora ejecutamos, vemos que escribe la dirección, escribe la propiedad y fija que su valor es null, que es uno de los valores que permite JSON. Null. ¿De acuerdo? Pero explícitamente se lo tenemos que indicar. En lugar de hacerlo en la notación JSON-B-property, podríamos hacerlo con la notación JSON-B-nilable. El efecto sería el mismo. Y esto lo digo porque, si os fijáis, cuando utilizamos la notación JSON-B-property, el nilable me parece tachado como obsoleto. Antes sí lo tenía obligatoriamente que definir así, pero ahora con las nuevas versiones lo que han definido es la notación JSON-B nilable y utilizamos esa notación para alcanzar el mismo efecto. ¿De acuerdo? Podemos hacer lo mismo a través de la configuración con with null values, o lo que es lo mismo. En lugar de definirlo explícitamente, podríamos, a través de la configuración, with null values, esta será la configuración por defecto. Cualquier propiedad que sea nulo de cualquier objeto la escribe. ¿De acuerdo? Explícitamente no lo hemos indicado para la propiedad, lo indicamos en la configuración y un segundo.
que es que no me lo está haciendo. Vale. Ahora sí, como tenía definida la propiedad JSON-B-Property, ella indirectamente, si no especifico nada, asume que el nilable es falso, por tanto, explícitamente le estaríamos indicando que el nilable es falso, no la ha mostrado, ¿de acuerdo? No tiene el nilable y ahora ya aparece la propiedad dirección con valor null. Fijaros que dirección aparece con D mayúscula, que es la estrategia de nombrado por defecto. ¿Vale? Bueno. Podemos evitar que determinadas propiedades se serialicen, independientemente que sean null o no null, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que decorar la propiedad con JSON-B transient. Recordad que el transient era una palabra reservada que utilizábamos cuando en nuestras clases Java las convertíamos en serializables. Si queríamos evitar que un atributo se escribiese, poníamos transient. Vale, pues en JSON lo mismo, solo que utilizamos la notación JSON-B transient. Luego, podemos decir el curso JSON-B transient. Y lo que conseguimos es que el curso no aparezca. Con respecto a las fechas, vamos a tener la capacidad de establecer el formato en el que queremos que aparezcan las fechas a través de la notación JSON-B date format, y yo esto no lo aconsejo. Siempre las fechas en formato internacional. ¿De acuerdo? Lo mismo con respecto a los números. También vamos a tener la capacidad de darle un formato a los números, que aparezca con separador de miles, que aparezcan los negativos de una determinada forma. Lo mejor no es formatear los números, sino que el número aparezca tal cual, como número, no como cadena. ¿De acuerdo? Y no hay más. Porque el proceso de deserialización sigue las mismas reglas. ¿De acuerdo? El proceso de deserialización sigue las mismas reglas que el de serialización. Y eso es lo que tenemos que saber. Y a partir de eso podemos hacer todo. Imaginaros que para un alumno nosotros necesitamos conocer sus asignaturas. Vale. Pues vamos a definirnos la clase asignatura que tenga como propiedades el código y el nombre. Lo definimos como data, lo definimos
como patrón builder en el setter prefix with. Y ahora decimos que un alumno va a contener una lista de objetos de asignatura y esto va a ser asignaturas. Plural. Pero en el builder queremos además poder asignar asignatura a asignatura. Y marcamos la notación singular. Vale. Vamos a crearnos el objeto alumno. Y decimos con una asignatura que sea asignatura builder build. Con el código y con el nombre y además de esa asignatura, otra asignatura y además de esa, otra. Vale. Si vosotros esto lo serializáis a JSON, por cada alumno os escribe los datos del alumno según las propiedades nombrado que hayamos establecido y orden de propiedades. Y ahora el atributo asignaturas es un array en donde vamos a tener tantos elementos como ítems tenga esa lista y cada ítem lo serializa a JSON según el tipo de dato del ítem. Si el ítem es un objeto, lo serializa como un JSON object, en donde sus propiedades, y en función de explícitamente para la clase de asignatura, no indicamos lo contrario, por tanto, se aplican las estrategias en cuanto a nombrado, las estrategias en cuanto a orden. Pues aquí tendríamos propiedad código, propiedad código, nuestras asignaturas. ¿De acuerdo? Luego da igual el nivel de anidamiento que tengan vuestros objetos Java, que lo va a serializar a JSON correctamente. ¿De acuerdo? Ya no eso. Ahora tenemos la cadena JSON, que es, ya hemos visto, esto.
Esa es la cadena JSON. Y ahora queremos leerlo. Para leer, ya habíamos visto que ese objeto JSON B tenía métodos toJSON para convertir a JSON y tenemos métodos fromJSON. Al método fromJSON lo que le tengo que indicar es dónde está el JSON y qué tipo de dato es el que quiero obtener. Serialízamelo, deserialízamelo a un objeto de la clase tal. ¿De acuerdo? Vale. Pues al fromJSON yo lo que le puedo pasar directamente es la cadena de caracteres que contiene el JSON o bien le puedo pasar cualquier reader. Reader, tened en cuenta que tiene que ser un flujo de texto de lectura. Por tanto, reader. ¿Vale? Pues léeme el JSON contenido que paso en la cadena de caracteres y lo que quiero obtener se lo tengo que facilitar a través de un objeto de la clase class. Los objetos class describen clases Java. Pues decimos alumno.class. Y aquí me va a leer este JSON asumiendo que lo que hay en él es la información de un alumno. Un alumno. Pero, ojo, ese JSON no tiene un alumno. Ese JSON, su primer carácter es un corchete. Por lo tanto, lo que representa es un array. Yo no puedo obtener, leyendo esto, la información de un alumno. Yo lo que podré obtener será la información de una lista de alumnos o la información de un array de alumnos, no un alumno. ¿De acuerdo? Yo puedo decirle alumno, abro corchete, cierro corchete, punto class. Y eso lo que representa es la clase class correspondiente a un array de alumnos. Y lo que obtengo será mi array de alumnos. Yo lo puedo obtener como un array, lo puedo obtener como una lista, me da igual. Lo obtengo ahora como un array, porque le estoy diciendo que lo obtengo como, y le paso el objeto class correspondiente a un array de alumnos. Si yo aquí tengo el array de alumnos, lo que puedo hacer, a ver, alumnos me está dando error, porque ya tengo definido otra variable que se llama alumnos, voy a llamar a rr alumnos. Ahora puedo iterar por ese array y mostrar en pantalla cada uno de los ítems de ese array. Mostrando en pantalla lo que me devuelve el método toString de cada uno de esos objetos. Luego tenemos una lista de objetos alumno. La hemos escrito a JSON, hemos obtenido una cadena de caracteres. Y ahora leemos esa cadena de caracteres y obtenemos, le decimos que queremos obtener un array de objetos alumnos. Asumimos que cada elemento del array JSON va a ser un objeto en tanto que le estamos indicando que los elementos de ese array son objetos alumno. Y como son objetos alumno, la estructura del JSON tiene que ser la estructura que dicta la clase alumno. Y tiene que tener esas propiedades, con esos nombres y con esas estrategias de nombrado.
¿De acuerdo? Si vosotros lo ejecutáis, vale, lo que nos dice es, ojo, no puedo crear una instancia de la clase alumno. No default constructor found. Lo que exige JSON Binding es que las clases que él tiene que crear, obligatoriamente tiene que crearlas a partir de su constructor por defecto. Constructor que reciba ningún parámetro. Cuando nosotros hemos definido la clase asignatura, perdón, la clase alumno, lo hemos definido con data y con builder. Con data y con builder, si os fijáis, a ver, por favor, en la estructura de la clase, lo que define es constructor que recibe todos los parámetros. JSON Binding no sabe invocar a ese constructor. Me exige que el constructor tenga que tener, o sea, que la clase tenga que tener constructor que reciba ninguno. Para eso, le tenemos que decir el constructor que reciba ninguno. Este entra en contradicción con builder, que me exige todos. Vale, pues, ninguno y todos. Para todas las clases que crea JSON Binding. Y JSON Binding creará objetos alumno y JSON Binding creará asignaturas. Por tanto, en la clase asignatura, exactamente igual, no ARS constructor o ARS constructor. Si ejecutamos ahora, aquí tenemos los objetos Java correspondientes a lo que nosotros teníamos descrito en el JSON y, si os fijáis, con las propiedades correspondientes. Luego, solamente tenemos que saber las reglas que sigue JSON Binding, que son extremadamente fáciles. Y si queremos leer nuestros objetos Java, tienen que seguir la misma estructura que sigue los JSON. ¿De acuerdo? La misma estructura. ¿Vale? Cuando escribe una asignatura, va a escribir un objeto JSON que va a contener una propiedad código, con el valor que sea, y va a escribir una propiedad nombre con el valor que sea. Ese es el comportamiento por defecto de JSON Binding. ¿Vale? Nosotros vamos a poder variar el comportamiento de JSON Binding. Para eso, vamos a poder definir para tipos de datos lo que se denominan adaptadores. ¿De acuerdo? Donde un adaptador tiene que implementar el interface JSON-B adapter. Lo que nosotros le tenemos que especificar aquí es un objeto class que represente un adaptador.
Vamos a definirnos un adaptador para la clase asignatura. Clase asignatura JSON B adapter. Vale. Y vimos que esto es un adaptador, en tanto esto tiene que implementar el interface JSON B adapter. Y el JSON B adapter, ¿qué es lo que hace? Me adapta un objeto de la clase X a un objeto de la clase Y. Sigue el mismo principio que habíamos utilizado nosotros con JSON Processing y nuestros adaptadores. Ahí transformábamos el objeto Java a JSON Object o a cualquier JSON. ¿De acuerdo? Nosotros, utilizando JSON B Adapter, transformamos, a ver, por favor, transformamos un objeto asignatura a otro objeto que queramos. Da igual. Si nosotros, para la clase asignatura, le decimos que su adaptador va a ser asignatura JSON adapter.class, JSON binding, lo que va a hacer es, cuando yo escribo una asignatura, aplico primero la transformación, transformo el objeto asignatura a otro objeto y yo serializo ese otro objeto. Y me da igual que el otro objeto sea una manzana, una pera, lo que sea. Yo serializo aquel objeto al que se ha adaptado asignatura. ¿De acuerdo? Lo normal es que nosotros digamos, yo adapto mi objeto asignatura a un objeto JSON Object. ¿De acuerdo? Y si yo creo un adaptador de asignatura a JSON Object, tengo que implementar dos métodos. El que me permita adaptar a JSON una asignatura, yo le paso de una asignatura y él me va a devolver JSON Object. Y el método inverso, el que recibo como parámetro un JSON Object y devuelvo una asignatura. Este se empleará cuando yo escriba JSON. Este se empleará cuando yo lea JSON. ¿De acuerdo? Y la adaptación que nosotros digamos. Imaginaos que decimos, vale, una asignatura, pues, y ahora utilizamos, esto es JSON Processing, y por tanto JSON Processing. JSON.create Object Builder, añade una propiedad que se llame X y que tenga el valor de asignatura getCódigo. Y además añade otra propiedad que se llame Y, que tenga como valor asignatura getNombre convertido a perfil. Constrúyelo. Cuando escribimos, cada asignatura lo va a escribir a partir de lo que dicte este objeto. Y ese objeto no tiene por qué ser un JSON Object, puede ser cualquier cosa. La clase mermelada y los objetos asignatura los escribe como JSON binding determina que se tiene que escribir un objeto mermelada.
Y cuando lo lea, lo hará según esto. Él recibirá un objeto mermelada y nosotros tenemos que transformar ese objeto mermelada a un objeto asignatura. Como se supone que este JSON-Object sigue esta estructura y por tanto nosotros lo que haremos será, vale, yo me creo una asignatura, utilizo el patrón builder y digo que mi asignatura tiene una propiedad código, el código de la asignatura va a ser igual a qué? A lo que mi objeto JSON-Object tenga como string en la propiedad X. Porque la propiedad X es la que contiene el código de la asignatura. Y digo que en esa asignatura el nombre de la asignatura es el valor que tiene mi propiedad Y. ¿De acuerdo? Cuando escribamos el JSON, vamos a mostrar aquí el JSON también en pantalla. Vamos a ver cómo escribe las asignaturas de las que se compone un alumno. A ver. Bueno. Un segundo.
A ver, aquí me está dando un error extremadamente raro, en el sentido de que me está diciendo que hay un error cuando yo creo aquí el objeto JSON. Probablemente esto se deba, a ver, por favor, probablemente esto se deba a las versiones de, a ver, por favor, a las versiones de las librerías. Entonces, busco a ver las versiones de las librerías y os lo digo, para que este error, esto no aparezca. ¿De acuerdo? Vale. En cualquier caso, y ya lo vemos luego, cuando nosotros escribimos o definimos una clase, para esa clase vamos a poder especificar un adaptador que me transformará esa clase, esos objetos, a otros y me serializará en JSON aquellos otros. En el proceso de lectura hace precisamente el efecto contrario. Me lee aquellos otros y los adapta a, en este caso, nuestras clases así. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí. Por la tarde, a ver, por favor. A ver, por favor. Por la tarde practicaremos, haremos o haréis prácticas utilizando JSON Building, porque no hay más. JSON Building es esto. ¿De acuerdo? Y no hay más. ¿De acuerdo? Y con esto finalizamos toda la parte JSON. ¿De acuerdo? Y la semana que viene empezaríamos ya con base de datos. ¿Vale? Pues nos vemos esta tarde. No me dejan elegir existencia, a ver si tengo algo yo. Porque a mí me salen como en asistencia todas las